Amiguitos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos en una buseta municipal de la ciudad de Barranquilla. Esto porque dejamos la tractomula en un parqueadero donde se enturna para el descargue. Como ya saben, en el video anterior perdimos la cita de descargue y Barranquilla nos recibe de esta manera. Pues está lloviendo bastante y lo primero que observé es que se inunda por completo la ciudad de Barranquilla. Y también me encontré con esta hermosa tractomula T680 que me pareció muy interesante para mostrarles a ustedes. A raíz de las inundaciones y de las fuertes lluvias, pues tuvimos un percance. ¿Cuál fue? Básicamente que se fue la luz en el hotel donde habíamos reservado. Y es que desde muy temprano, prácticamente desde cuando llegamos, se fue la luz y eran las 12 de la noche y no había energía. Entonces, por el calor y por otros motivos, decidimos transportarnos hasta donde dejamos la tractomula porque allí hay otro hotel. Lo que ocasionó que atravesáramos esta hermosa obra de infraestructura, una de las más impresionantes de Colombia, el Puente Pumarejo, ubicado en la ciudad de Barranquilla sobre el majestuoso río Magdalena. Este puente fue inaugurado en diciembre del 2019. No solo es el más largo de Colombia, con 2.25 kilómetros de longitud, sino también uno de los más anchos de América Latina, con 38.1 metros de ancho. Sí, tiene 6 carriles vehiculares, una ciclorruta y andenes peatonales. Fue construido para reemplazar el antiguo Puente Pumarejo, que tenía problemas de altura y de ancho para la navegación fluvial y el tránsito pesado. El nuevo puente permite el paso de barcos de mayor calado con una altura de 45 metros sobre el río, pero más adelante les seguiré hablando sobre este. Por el momento les iré contando que aquí vamos 4 personas, va David, va Jorge y también va Sebastián, y obviamente pues voy yo, aburridos de estar en ese hotel sin energía, sin cómo cargar el celular, sin aire acondicionado, aguantándonos los zancudos y ese calor. Pues por eso decidimos trasladarnos hasta el otro hotel para poder descansar un poco. Al hotel que nos dirigimos básicamente lo conocen muchas personas, incluso han salido muchos videos de TikTok y es famoso porque parece una cárcel. De hecho pues lo nombran como la cárcel. Al llegar al hotel nos encontramos con esta imagen tan hermosa, 2 perritos que son las mascotas del hotel en el sofá tranquilos y con aire acondicionado al 100. Ya a la mañana siguiente pues David se va a ir a descargar cumpliendo la cita de descargue del carbón, valga hacer la aclaración. Y es que para contextualizarlos un poco, nosotros salimos desde la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta, posteriormente nos dirigimos hasta Duitama. En Duitama ya es el departamento de Boyacá, donde descargamos un viaje de arroz. Después nos desplazamos hasta Samacá, también en el departamento de Boyacá, que fue donde cargamos este viaje de carbón. Todos estos videos se los voy a dejar en la parte de arriba para que ustedes vayan y los vean, se contextualicen un poco y entiendan por qué perdimos la cita. Y este fue el hotel donde nos quedamos. Prácticamente toda su estructura es rústica y por eso parece una cárcel. Sin embargo, es un buen hotel. Después de descargar, David volvió al hotel. Cabe resaltar que este hotel es antes del Puente Pumarejo. Sin embargo, lo malo de este hotel es que después de las 8 de la noche ya no vas a conseguir comida. Incluso ni siquiera consigues desayuno porque los desayunos o el restaurante que hay lo abren creo que después de las 10 de la mañana. Lo que ocasionó que nos devolviéramos hasta la ciudad de Barranquilla. Esto porque necesitábamos alimentarnos, necesitábamos cenar algo. Y tenemos que atravesar nuevamente el Puente Pumarejo. Para volverles a mencionar algunos puntos importantes, el Puente Pumarejo es clave para la conexión entre la región Caribe y el interior del país. Facilita el transporte de carga desde y hacia el puerto de Barranquilla, lo que lo convierte en un punto estratégico para el comercio y la logística nacional. Fue diseñado por el famoso ingeniero Ricardo Morandi. Y esto es importante porque básicamente él también fue el creador del puente Génova en Italia. Cabe resaltar que fue construido por el consorcio Sacyr-Esgamo
con una inversión de más de 700.000 millones de pesos. Además de su importancia funcional, este puente es un ícono arquitectónico. Muchos vienen solo a caminar, tomarse fotos o ver el atardecer desde aquí. Realmente es una joya del Caribe colombiano. Déjenme saber en los comentarios si ya han cruzado este puente y qué otras maravillas de Colombia les gustaría que mostráramos en este canal. No olviden suscribirse para más contenido de las carreteras de nuestro hermoso y amado país, Colombia. Amigos, ya vamos pasando por la mitad del puente Pumarejo y desde aquí se nos abre una vista espectacular hacia la ciudad de Barranquilla. A esta hora de la noche ya todo está iluminado y se ven los barrios, edificios y hacia la derecha las luces inmensas de los puertos que no paran de trabajar. Barranquilla es uno de los principales centros logísticos del Caribe colombiano. Aquí operan puertos importantes como el puerto de Barranquilla, el de Palermo, el de Compás y el de Monómeros, que mueven todo tipo de carga: contenedores, acero, carbón, productos químicos, maquinaria, alimentos y muchos productos agroindustriales que vienen del interior del país. Además, este corredor es fundamental para el comercio exterior de Colombia, especialmente para las exportaciones hacia el Caribe y Norteamérica. Por este río Magdalena se transportan toneladas de mercancía que luego salen en buques desde los terminales portuarios. Sin duda alguna, cruzar el puente Pumarejo en la noche es una experiencia única, y más como lo hago yo en tractomula desde la parte de arriba, donde puedo divisar muchísimas cosas que nunca había visto en toda mi vida. Por no mencionar que la ingeniería es imponente del puente. Por otro lado, la historia, la logística y la identidad de una ciudad que nunca duerme. Al finalizar el recorrido por el majestuoso puente de Pumarejo, nos encontramos con una glorieta que alberga uno de los símbolos más representativos de Barranquilla, la bandera del Bicentenario. Inaugurada en el 2012, esta bandera conmemora los 200 años de historia de la ciudad. Con 30 metros de largo y 20 metros de ancho, se eleva sobre una asta de 70 metros de altura, siendo una de las más grandes y altas del país. Su ubicación estratégica en la glorieta de la calle 17 la convierte en un emblema visible para quienes ingresan a la ciudad desde el oriente. Como me di cuenta que no quedaron bien las imágenes que venía grabando, decidimos estacionarnos acá para que ustedes pudieran contemplar realmente lo majestuosa y lo imponente que es esta bandera que les venía mencionando. Los colores de la bandera de Barranquilla son rojo y amarillo, con una estrella blanca en el centro, y el rojo representa la valentía y la lucha de su gente, el amarillo la riqueza cultural y el desarrollo, y la estrella blanca de 5 puntas significa la libertad y la esperanza. Espero que hayan aprendido algo con este video. Esa es la idea, que ustedes aprendan algo sobre lo que nosotros estamos viviendo, conociendo ciudades, carreteras y en general todo lo que vive un transportador a diario. Nuestro país es hermoso, lleno de hermosos paisajes. Como se dan cuenta, desde ahí se alcanza a contemplar Barranquilla y sus puertos, que a pesar de que no es un paisaje natural, se convierte en un paisaje urbano que llama mucho la atención.
Después de descansar, nuevamente estamos en Barranquilla. Ahora estamos acá mandando a brillar la tractomula de David, porque como tenemos mucho tiempo hasta la cita de cargue, pues decidimos mandar a brillar la tractomula. Saqué las 6 no acaban, ¿cierto? Uy, papi, eso lo demora que venga el otro bovino. Y ya, yo no, eso espero, estoy diciendo, haciendo. Acá en Barranquilla es muy común ver mucha clase de carros hermosos, especiales, como esta Next Gen que está saliendo de esta bomba donde estamos mandando a brillar. Amiguitos, hasta aquí vamos a dejar este video. El próximo video será yendo a cargar al puerto, entonces no se lo pierdan. Muchísimas gracias por vernos hasta acá. Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.